Bien, ah, mucho gusto con los que no me conocen. Soy Joel Peláez Troncos, médico asistente del Servicio de Reumatología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Y si tienen alguna dificultad con el audio, por favor me avisan. Y el día de hoy se me ha encargado de desarrollar la clase de esclerosis sistémica progresiva. Vamos a verlo desde un enfoque yendo desde de la fisiopatología a la clínica y poder tener un sustento de la terapéutica que guarda mucha correlación con los dos puntos anteriores. Primero hay que definir a a la esclerosis sistémica progresiva. Bien, la definición de esta enfermedad es un grupo, en realidad un grupo heterogéneo de enfermedades que calzan bajo esta definición, en el cual existe una sobreproducción de la matriz extracelular acompañado de daño endotelial y todo esto regulado y mediado por un sistema inmune en el cual ha habido una alteración en su función. Por acá lo importante es de resaltar y que se ha tratado de hacer lo mismo en esta diapositiva, es que existe participación de tres tejidos o tres elementos que están implicados en la patogenia y también dan el fundamento teórico para poder nosotros entender la clínica e iniciar tratamiento. Me estoy refiriendo a la alteración de de la función fibroblástica, a a la alteración de las células endoteliales y también la coparticipación de la inmunidad adaptativa como representante del sistema inmunológico. Entonces, esta triada de células es lo que ustedes deben tener en cuenta y van a poder, a partir de esta interrelación celular, les van a poder entender los diferentes eventos que ocurren en esta enfermedad. Hablando un poco de datos, nosotros vamos a tener que los valores de prevalencia, incidencia son variables dependiendo mucho de de la etnia y localización geográfica, pero también va a depender mucho de los criterios usados para poder hacer clasificación o diagnóstico de los pacientes con esclerosis sistémica. En el tiempo han habido algunas clasificaciones que han ido siendo modificadas y mejoradas con las herramientas que actualmente se cuentan, como son la capiloroscopía, el poder hacer una mejor definición de enfermedad pulmonar intersticial y también hipertensión pulmonar, por ejemplo, y el tener más claro el enfoque de diagnóstico temprano de enfermedad. Entonces eso ha hecho que en la literatura uno puede encontrar diferentes números en cuanto a la prevalencia e incidencia, ¿no? Pero en general podemos encontrar que es más prevalente pues por esta latitud o este lado del mundo, que es América principalmente, tanto en el norte como en Sudamérica y también en la región asiática. Y si lo vemos por edades, hay un rango de referencia en edades de mayor prevalencia e incidencia de esta enfermedad que oscila por encima de los 40 años hasta cerca de la tercera edad, siendo más frecuente en mujeres con respecto a varones. Esto se encuentra que es muy repetitivo en otras enfermedades autoinmunes, ¿no? En la edad donde confluyen más pacientes con estos diagnósticos, ya sea en su forma clínica cutánea difusa o cutánea también limitada. Factor genético es un factor importante para la predisposición a enfermedad. Existen genes HLA y no HLA relacionados, pero si vamos al detalle de poder encontrar alguna importancia de alguno de estos genes, encontramos algunos en correlación con la producción de algunos autoanticuerpos importantes en la patogenia, como son las relacionados al anticentrómero o antitopoisomerasa 1, ¿no? Genes del HLA clase 2, como el DQV1 y el DRB1 y subtipos respectivos. Y si lo vemos desde el punto de vista
de la participación de esos tres elementos celulares que habíamos mencionado en la primera diapositiva, tanto endotelio, fibroblasto y sistema inmune. También hay algunos genes candidatos que estarían relacionados a la disfunción de esos tejidos, ¿no? Como los que se mencionan en estos listados. Es así que la confluencia tanto de factores externos en un sujeto predispuesto va a originar que ocurran dos eventos tempranos, como son la vasculopatía y la alteración del sistema inmunológico. Esto puede tener traducción clínica. Nosotros cuando hacemos una revisión de los primeros síntomas o los síntomas más tempranos referidos en pacientes con esclerosis sistémica, es referido tanto el fenómeno de Raynaud como el proceso inflamatorio a nivel cutáneo y evidenciado en la zona de manos y pies, ¿no? El edema de manos, por ejemplo, como los cambios más tempranos de enfermedad. Esto nos da un indicio de cuánto puede anteceder la disfunción en esos tejidos antes de dar las manifestaciones pues, más características de la enfermedad. Es así que la vasculopatía se entendería también con una participación pues, inicial, de inicio de daño en esta enfermedad, que con el tiempo en el cual va a existir daño agregado y también una mayor alteración de digamos, en forma de un feedback positivo, la coparticipación de otras células del sistema inmune, ya la participación directa de células como son los fibroblastos, ¿no? Y esto explicaría pues el punto en el cual se da el depósito de colágeno en los diferentes tejidos, pasando primero pues por una transformación de la célula fibroblástica a células miofibroblásticas, en el cual pues existe una exagerada ya producción y acumulación de colágeno a nivel de la matriz extracelular. Traducido esto como daño de órgano al final, un órgano que va a tener fibrosis, un órgano que va a tener una alteración en la perfusión sanguínea y un órgano donde va a haber pues proliferación o presencia importante de células del sistema inmune, tanto adaptativa como incluso células residentes en los diferentes tejidos, lo cual pues se va a traducir clínicamente ya como una manifestación específica. Entonces, todos estos factores tienen secuencias de eventos donde, bueno, para mencionar un resumen, inicialmente va a haber lo que se le menciona, activación de células endoteliales y posterior daño del mismo, o sea, daño de la arquitectura del endotelio, lo cual predispone la expresión de algunos receptores endoteliales y también la producción de moléculas proinflamatorias como la interleuquina 6 o el factor de crecimiento transformante beta, lo cual favorecería pues la fibrosis, la agregación plaquetaria y la vasoconstricción. Todos estos cambios dan lugar a la vasculopatía, que es diferente a vasculitis. Como ven acá en este listado, no tenemos nosotros infiltrado inflamatorio dentro del vaso. Acá lo que sucede principalmente es la vasculopatía. Ejemplo clínico de este evento es el fenómeno de Reno, que no es otra cosa que un fenómeno de vasoconstricción en el cual existe una disfunción endotelial. Posteriormente, existe una permanencia o perduración de este fenómeno de daño a nivel vascular, lo cual se va a traducir ya como daño en tejido por la isquemia persistente en el mismo. Evidencia del mismo, por ejemplo, si hablamos del tejido de piel, encontraremos pues la presencia de úlceras cutáneas o digitales o la presencia pues de reinos prolongados o sostenidos que originan síntomas como puede ser pues el dolor relacionado a isquemia o la alteración en el trofismo celular, y esto puede darse en realidad en cualquier tejido. Posteriormente ya existe en coexistencia con factores ambientales o factores agregados, pues un aumento de la respuesta inmune, eh, perdurando esto, haciendo que perdure en forma indefinida a nivel del endotelio, pero también ya acá ya hay participación de daño en diferentes tejidos diana, como son el sistema gastrointestinal, el respiratorio y cardiovascular como los órganos más importantes.
Ya si es que este proceso de alteración en la perfusión persiste, ya se produce un de neoangiogénesis que es mediado por estos factores que están referidos en este cuadro, pero se da en forma ineficiente o defectuosa, lo cual altera la morfología tanto de los capilares como también de la irrigación de los diferentes tejidos, llevando pues a una hipoxia persistente y a una marcada disfunción endotelial, ¿no? Y la consecuencia pues es ya daño establecido, daño no reversible de los diferentes órganos como consecuencia pues de este proceso de alteración en la función vascular, ¿no? Ejemplo de daño ya establecido, la presencia de hipertensión pulmonar en los pacientes con esclerosis sistémica. Y en una fase ya posterior, vemos que esto trae consecuencias directas en la matriz extracelular con la coparticipación del fibroblasto como célula central, su diferenciación a célula miofibroblastica, lo cual se va a traducir como la presencia de fibrosis, ¿no? En diferentes tejidos. Bueno, y acá no tenemos otra cosa que las consecuencias ya finales y que pueden ser ya traducidas clínicamente en un paciente, como la clínica característica de la enfermedad, ¿no? Las zonas induradas, la presencia de fibrosis pulmonar, alteraciones en la motilidad gastrointestinal, y si lo vemos desde el punto de vista vascular, la probabilidad de tener hipertensión pulmonar, la probabilidad de tener alteraciones también en la profusión del arterial renal y la posibilidad de tener crisis renales, ¿no? Poniendo algunos ejemplos. Entonces, vean cómo el endotelio en sí es un tejido importante y determinante de progresión de daño y que inicia el proceso en la enfermedad y a lo largo de todas las fases, tanto tempranas como tardías, es de repente el determinante de que la enfermedad pues progrese. En un inicio con síntomas pues menores como pudiese ser un fenómeno Raynaud, en una etapa ya tardía donde la hipoxia ya es evidente, la isquemia y la fibrosis ya establecida por la coparticipación de fibroblasto, llevando ya a daño establecido en una fase tardía de enfermedad. La idea es resaltar eso. Entonces, para poder recordar, ustedes deben tener claro que existe en un inicio el proceso de daño endotelial como el evento inicial, disparador de toda la secuencia de eventos, en una fase tardía ya participación fibrolástica y todo esto mediado, regulado por células de inmunidad principalmente adaptativa, ¿no? Esta participación de inmunidad adaptativa también se ve redirigida hacia este camino en el cual predomina linfocitos que tienen respuesta tipo TH2. Como pueden haber de repente repasado en clases de inmunología, esto está más correlacionado a la coparticipación del linfocito B, producción de autoanticuerpos y algunas moléculas o interleuquinas también proinflamatorias que nos llevan a ese tipo de respuesta, ¿no? Y que predominan sobre el otro tipo de respuesta que, por ejemplo, la ven en artritis reumatoide, que es la respuesta TH1. En sí existe coexistencia de ambas respuestas, pero con predominancia de respuesta TH2. Acá es importante resaltar que en relación a la función endotelial y del fibroblasto tenemos factores de crecimiento que favorecen o estimulan la mayor fibrosis tanto a nivel de los tejidos como de los vasos. El tener la respuesta TH2 y coparticipación del linfocito B y por lo tanto producción de autoanticuerpos le ha dado un rol central a los autoanticuerpos dentro de la patogenia de enfermedad de múltiples descritos, pero los que se ha encontrado correlación tanto con la clínica, con pronóstico y posibilidad de algún fenotipo clínico, son los que están llamados como propios de la esclerosis sistémica. Entonces, para que recuerden ustedes, recuerden el anticuerpo anticentrómero, al topoisomerasa 1, llamado también anti-SCL70, y al anti-RNA RNA polimerasa 3, que de un tiempo a esta parte está siendo mucho más referido como un marcador pronóstico por el fenotipo clínico al cual está relacionado, ¿no? Son los tres autoanticuerpos que deben ustedes recordar, existiendo muchas más, ¿no? Que algunos
tienen menor frecuencia, pero no menor importancia. Dentro de esos anticuerpos específicos, y acá vamos a empezar a hacer alguna correlación, tenemos los anticentrómeros que están muy relacionados con una de las formas cutáneas, que es la forma limitada, y la SCL70 que está relacionada con la forma difusa. Ya cuando ustedes han hecho su clase de laboratorio, sus respectivas sedes, habrán hecho referencia que los anticuerpos antinucleares pues, nos dan diferentes patrones, ¿no? Y hay patrón anticentromérico, patrón nucleolar. Cada uno de esos dos patrones está correlacionado con estos anticuerpos específicos, como son el centrómero y el SSL70. Y como ven, guardan correlación con las dos formas principales de presentación de la esclerosis sistémica. Estos anticuerpos no solo quedan en relacionarse con un fenotipo clínico, sino también con la posibilidad de asociar algunas manifestaciones clínicas. Y de todas estas, las que tienen más importancia son las que he puesto acá resaltado en esta diapositiva. En relación al anticentrómero, tenemos su correlación con hipertensión arterial pulmonar y antitopoisomerasa, pues el mayor riesgo de desarrollar fibrosis pulmonar, o EPIC específicamente, que conlleva la fibrosis pulmonar. Pues son factores de riesgo o factores que pueden estar asociados a la mayor frecuencia de estas dos manifestaciones. Y si nos vamos al otro anticuerpo que les mencioné que era importante, el RNA polimerasa 3, se presenta pues con un compromiso difuso de piel y también la posibilidad o mayor correlación con las crisis renales asociadas a esclerodermia. He visto que es necesario siempre, ya cuando nos vamos a la parte clínica, enmarcar bien el concepto de esclerosis sistémica, y para eso esta tabla nos ayuda. Miren, el término en general sería esclerodermia, y nosotros podemos tener dos formas de esclerodermia: aquella que solo está limitada a la piel y aquella que afecta piel y vísceras. En reumatología nosotros hacemos referencia y estudio a la esclerosis que afecta piel y vísceras, que ya conocida como esclerosis sistémica progresiva, ¿no? ESP. Si solo está limitado a piel, sin compromiso de órgano, eso es terreno más de los dermatólogos. Ellos usan también el sinónimo de morfea para las formas localizadas. Entonces existen también diferentes formas de presentación de la morfea, desde algunas localizadas hasta algunas que son pues mucho más extensas, como incluso confundibles con formas difusas de la esclerosis sistémica. Pero la diferencia principal es la no afectación de vísceras. Y cuando hablamos de esclerosis sistémica, en relación a su fenotipo en piel, estamos haciendo referencia a dos formas clínicas, las dos principales, la forma difusa y la forma cutánea limitada. Entonces, a veces el término cutáneo limitado se confunde con localizado, ¿no? Pero ven acá que estamos hablando de dos grupos diferentes. También podemos encontrar síndromes de superposición, aquellas donde la esclerosis sistémica se asocia a otra enfermedad autoinmune. Una de las más comunes es polimiositis. Entonces tenemos este cuadro de escleromiositis. Y si los hacemos a otra enfermedad autoinmune no propiamente del área de reumatología, la cirrosis biliar primaria es otra de las que se asocia con frecuencia a las formas cutáneas limitadas de esclerosis sistémica. En casi todas las enfermedades difusas del tejido conectivo existe las formas CINE, ¿no? Las formas CINE son aquellas donde está ausente el rasgo principal o el compromiso principal que define la enfermedad. Si la esclerosis sistémica, la dureza de la piel es lo que define a esta enfermedad, hay una forma sin esclerodermia, o sea, una esclerosis sistémica sin compromiso de piel, que también puede estar presente y donde solo existe el compromiso visceral, bueno, y obviamente con la presencia también de anticuerpos relacionados a la enfermedad. Entonces, para que quede claro de repente las formas clínicas cuando hablamos de cutánea difusa y cutánea limitada, entonces este esquema nos puede de repente representar lo mismo. Esta es la forma cine, la primera imagen, la segunda es la forma limitada y la cuarta es la forma difusa. Algunos casos que tienen rasgos intermedios también, ¿no? Que puede tener
poco más parecido a una limitada que a difusa, pero sin necesariamente llegar a estar muy claro la diferencia, ¿no? Entonces esas formas son las formas intermedias. En el año 2013 ya hubo una modificación en los criterios de clasificación, tanto el grupo europeo como americano, para clasificar la enfermedad. Y hablo de clasificar y no diagnosticar porque el objetivo de todos estos criterios es poder homogenizar población con una determinada enfermedad, con los hallazgos más característicos y más específicos, y poder incluirlo principalmente a estudios de investigación. Ese es el fin de los criterios de clasificación, obviamente para aumentar el conocimiento como en herramientas diagnósticas y terapéuticas, ¿no? Entonces, basado en estos sistemas que nos permiten clasificar al paciente, pues nosotros tenemos también una herramienta que puede acercarnos al diagnóstico. Esto funciona cuando hay ya hallazgos pues específicos o ya definidos de enfermedad, pero a veces cuando es una enfermedad temprana, donde no hay mucha clínica, es donde no tenemos de repente la claridad en poder clasificar o no un paciente. Entonces ahí viene la pregunta si realmente estos sistemas están diseñados para todos los casos o no, ¿no? Para clasificar pacientes. Y a veces hay pacientes que tienen la enfermedad pero son inclasificables, pero eso no quiere decir que no puedan ser diagnosticados. Entonces, entiendan bien la diferencia entre clasificación y diagnóstico. Se habla de que si llegas a 9 puntos, puedes clasificarlo como esclerosis sistémica. Entonces, si tomamos esa premisa, vemos que el primer criterio ya le da 9 puntos. O sea, este criterio debe ser muy específico para que yo pueda decir si este paciente puede ser clasificado como esclerosis sistémica. Es criterio suficiente y habla pues del compromiso o la induración de la piel en manos que está en la zona cercana o próxima a la región metacarpofalange. Eso aplica tanto para el dorso como para la región de falange proximal. ¿Ya? Y entonces, definir bien esto. Entonces, la zona dorsal de la mano es de repente donde uno busca pues la presencia de induración. Si hay afectación de los dedos, estamos hablando de esclerodactilia. Bueno, esto implica una zona distal a metacarpofalángica, principalmente referido a la falange proximal y hasta media. O podemos, dependiendo de la fase de enfermedad, a veces solo está aumentado de volumen los dedos. Y le da determinado puntaje mientras más se parezca a los casos específicos. Y así podemos tener otros hallazgos, como son pues la presencia de úlceras en los pulpes de los dedos, las telangiectasias, y lechos capilares están relacionados con la presencia de disfunción endotelial, ¿no? Alteración de la vasculatura. En la hipertensión pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial, también está considerada como criterio para clasificar, el fenómeno Reino también, y ya están incluidos, a diferencia de los criterios previos que eran del año 83, están incluidos anticuerpos como son el centrómero, topoisomerasa y RNA polimerasa 3, dándole determinado puntaje a la positividad de cualquiera de ellos. Entonces, para definir 9, ¿no? Obviamente más de 9 está más que definido el diagnóstico. Eso como herramienta. Es como estamos en una clase donde se le debe dar pues la información que existe, pero se le presenta, pero si ya queremos verlo como una herramienta aplicable, de repente no es del todo aplicable en todos los casos. Entonces siempre es preferible de repente tener más una visión clínica de enfermedad en el cual tenemos que pues, reconocer todas las manifestaciones que puede dar una enfermedad y si les va a ser de repente mucho más fácil relacionarlo con el diagnóstico. Hablando de esta manera, entonces nosotros vamos a empezar a desarrollar la clínica y vamos a manifestar pues los principales hallazgos o principales manifestaciones que da en los diferentes sistemas. Y también voy a hacer acá la, la aclaración de que a diferencia de otras enfermedades donde tú tienes un esquema ya de tratamiento definido para todas las manifestaciones, o por lo menos muy parecido, en esclerosis sistémica no es así.
El tratamiento para cada manifestación puede tener variaciones en muchos de los casos. En algunas se usa inmunosupresores, en otras formas clínicas no, en algunas son vasodilatadores, en otras se usa, pues, por ejemplo, análogos de prostaciclina, y así podemos tener diferentes esquemas dependiendo de la manifestación. Entonces, terminando la descripción de la clínica, voy a proceder a referir si el tratamiento específico por cada manifestación. Y no va a ser al final, como se suele hacer luego de hablar de toda la clínica. Pues en piel, inicialmente cuando se da el proceso inflamatorio, se produce edema del mismo. Entonces se habla pues de una fase temprana o edematosa. Luego ya con la participación del fibroblasto venimos a ver la acumulación del colágeno a nivel de la piel, se da la fase indurativa y posteriormente al cesar ya este proceso de acumulación empieza a haber retracción de la piel, estamos en una fase atrófica. Hay un ejemplo de cómo estamos pues en la zona proximal a metacarpofalanges, haciendo el pliegue entre primer y segundo dedo, viendo que no es posible hacerlo correctamente en la imagen que está en el lado derecho de lo que se está mostrando, ¿no? Diferente de la otra mano, para que vean cómo se busca valorar la dureza. Pero esta enfermedad, eh, muy aparte de llegar a dar induración, también puede estar presente o caracterizada por cambios pigmentarios, zonas hipo e hiperpigmentadas, algunas conocidas también como sal y pimienta. Bueno, la esclerodactilia, que es la descripción de la induración a nivel de los dedos, las telangiectasias que pueden estar presentes en diferentes zonas. Las más comunes son la palma de las manos, los labios, paladar, por ejemplo, el rostro mismo, ahí buscar las telangiectasias, o sea, las dilataciones capilares. La calcinosis cutis también puede estar presente en los pacientes. Esto, aunque esto se ve con mayor frecuencia en población infantil más que en población adulta, pero también está descrito. Y la evolución de la disfunción endotelial y la isquemia secundaria es la presencia de úlceras, principalmente en zonas distales de los dedos, ¿no? En las yemas. Entonces, todo eso podemos ver en piel. Acá tenemos algunas fotos donde vemos los cambios de coloración en los dedos, probablemente un paciente en el cual se ha inducido el fenómeno Raynaud. Vemos en el pulgar también la presencia de una cicatriz relacionada a una úlcera digital. Si somos un poco más acuciosos, vemos que la morfología de las uñas tiende, ¿no? A valorar que hay una probable pues hipoxia crónica en este paciente. Probablemente este paciente con esclerosis sistémica tenga también alteración en la función pulmonar. Y somos más acuciosos también si vemos la forma que tienen los dedos, sobre todo el segundo dedo, que en la imagen lo puede captar mejor, tiene una especie pues, de afilamiento del mismo, cuando no debería ser así, ¿no? Y esto indica que ya hay un proceso de resorción ósea a nivel de la falange distal, proceso conocido como acroosteólisis. Entonces, esta mano es muy informativa, ¿no? No solo ver que no se ve bien los pliegues, sino que hay otros detalles que pueden acercarte al diagnóstico, ¿no? De una esclerosis sistémica. Incluso acá en el dorso del primer dedo, una telangiectasia aparece, aparte de los cambios pigmentarios que hay en el dorso de la mano, zonas hipo e hiperpigmentadas. La fase edematosa también, asociado a cambios también en la circulación, un fenómeno de Raynaud, y también un poco más de cianosis digital en cuarto y quinto dedo. Y acá sí es más evidente que este paciente ha tenido, bueno, acá puede haber sido traumático, pero mira, la ausencia de falange, integridad de la falange distal y de la uña de ese dedo, el segundo dedo. Más para ver fase edematosa de enfermedad. Es importante reconocer esta fase porque es fase temprana y casi todos los esquemas de tratamiento funcionan mejor en esta etapa de enfermedad que cuando ya hay induración de la piel, donde no hay mucha evidencia de fármacos efectivos. Úlceras digitales, un paciente con Raynaud, las telangiectasias también a nivel perioral y también, bueno, está ya, es notorio la disminución de la apertura bucal en esta paciente.
al paciente con ya probablemente enfermedad avanzada. Telangiectasias en palmas y el tercer dedo no está así en forma voluntaria, sino hay una retracción de la piel y tejidos más profundos que originan una contractura en flexión del tercer dedo, propio ya también de compromiso pues de estructuras periarticulares. Hemorragias también en el lecho periunguial, como se ve acá, y también uñas que tienen, aunque esta parece que se ha hecho algún tratamiento en las uñas. No son sus uñas propiamente, pero sí se pueden ver las hemorragias ahí. Esta es una radiografía informativa de un paciente con esclerosis sistémica, donde estamos viendo la presencia de calcinosis. Nuestras imágenes radiopacas, aunque la radiografía no es de muy buena calidad, pero donde hay más radiopacidad corresponde a calcificaciones. Y nos damos cuenta que es una enfermedad inflamatoria porque, pues miren, hay disminución de la mineralización a nivel yuxtaarticular y ven la ausencia en algunos casos o un rezago de falanges en otras, ¿no? Tanto medias o falanges distales en este paciente. Paciente con una esclerosis sistémica también. Bien, como les mencioné, el tratamiento. La oportunidad de tratamiento es mejor cuando estamos en fase temprana. Y acá estamos hablando principalmente fase edematosa o indurativa temprana. Fármacos modificadores de enfermedad son indicados. Micofenolato mofetilo y metotrexate tienen el mismo nivel de evidencia como posibilidad de tratamiento. Ciclofosfamida en realidad tiene buena respuesta, aunque su indicación primaria es pacientes con enfermedad pulmonar. Solo que si uno tiene los dos compromisos y quisiera, y priorizando el compromiso pulmonar, también puede mantener buena respuesta a nivel de piel. Por eso es que se considera como una opción en estos pacientes. Igual, el mismo concepto diríamos para el trasplante de células madre hematopoyéticas, en el cual también en el contexto de enfermedad pulmonar, incluso refractaria a tratamiento convencional, se ha visto que estos casos también mejoran la evolución de la enfermedad en piel, ¿no? Aunque primariamente no es que esté indicado para piel el hacer esto, sino en forma secundaria mejoran cuando se trata al pulmón. Bien, hasta esa primera parte, ¿tienen alguna pregunta? No, doctor. No, ya pueden preguntar, ¿ah? En cualquier momento. Vamos a hacer pausas de acuerdo a lo que vayamos avanzando. Bueno, las manifestaciones circulatorias también son prevalentes. Recuerden el fenómeno de Raynaud, que no es otra cosa que el proceso de vasoconstricción, pero que tiene la característica de ser reversible, y eso es lo que deben ustedes recordar. El solo ver cianosis digital no implica que sea Raynaud, o sea, tienen que ver que el proceso, pues, del proceso de vasoconstricción revierta, ¿no? Y esto puede ser desencadenado por el frío, emociones, que son los desencadenantes más frecuentes. Recuerden que existe una secuencia que puede estar incompleta, no necesariamente se va a ver todas las etapas, la palidez, la cianosis y rubicundez. Para que recuerden el orden, solo vean las primeras letras, PCR, como estamos en reumatología, es como proteína C reactiva, pues por eso se pueden acordar ya PCR para que vean el orden, pero como les mencioné, pueden estar en forma o incompleta, a veces no se evidencia la cianosis o la palidez de frente a cianosis, ¿no? Y recordar que esto no es exclusivo de manos o pies, también puede haber en otras zonas, incluyendo pabellones auriculares, puntenarios, pero sobre todo recuerden que también puede estar en vísceras. Coronarias es una de las que puede tener mayor frecuencia, simulando cuadros pues de isquemia miocárdica asociado pues a un proceso aterotrombótico embólico, ¿no? Siendo este proceso el de vasoconstricción el que genera el dolor a ese nivel por un fenómeno de Raynaud, el cual es reversible. La herramienta para evaluar al Raynaud, y esto da de repente mucho más sentido o más importancia, más desarrollo tenido en esclerosis sistémica, es la capiloroscopía.
Es la evaluación en forma magnificada de los capilares, una herramienta que te permite en un paciente con fenómeno Raynaud, en el cual incluso, incluso sin llegar a tener diagnóstico en ese momento definido de esclerosis sistémica, te identifica patrones que pueden correlacionarse con enfermedad temprana o tardía, o patrones que son no vistos en la esclerosis sistémica, sino en otras enfermedades. Entonces, te pudiese ayudar a hacer una especie de disquisición o diagnóstico diferencial, principalmente entre esclerodermia u otra posibilidad. Entonces, es una herramienta de ayuda también para poder ver en algunos casos, pues, etapa en que se encuentra la enfermedad. Ya acá vemos un ejemplo del fenómeno Raynaud y esto también me permite saber que no necesariamente es homogénea la etapa, ¿no? Pero veo un dedo pálido y un dedo cianótico. O sea, no necesariamente tienen que estar todos en la misma etapa de presencia, de cambios vasculares. Y también no tienen que estar necesariamente todos los dedos afectados, hay dedos que de repente no tienen los cambios en la circulación. Bien, tratamiento, y esto es importante, el factor precipitante debe ser eliminado si es posible. Entonces el paciente, si fue el frío, tiene que dársele una fuente de calor lo más rápido posible, estufas, acercarse pues a la cocina, tiene que usar medios de protección, guantes de lana y guantes de algodón, incluso por debajo de los de lana, y evitar el contactar pues el frío directamente. En el caso que sea el estrés, manejar la situación, ¿no? Que ha desencadenado el estrés del paciente. Si ya hablamos de fármacos, la terapia de primera línea hasta el momento son los bloqueadores de canales de calcio. Nifedipina, el más usado hasta la fecha. No es lo que, a pesar de tanto tiempo, es la droga de primera elección. Para casos refractarios tenemos inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, incluso los reinos severos con ilopros indos. La fluoxetina en algún momento tuvo indicación, pero con grado de recomendación bajo, ¿no? Entonces, dudosa su respuesta, pero está incluido como tercera línea de opciones de tratamiento. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? No creo, ¿no? Bueno, de las manifestaciones osteomioarticulares, los pacientes pueden tener artralgia, que es lo más frecuente, pero también pueden desarrollar artritis. Y de todos los que desarrollan artritis, una décima parte puede ser incluso erosiva, ¿no? Muy parecida a las otras enfermedades erosivas, como ejemplo artritis reumatoide. Por lo general no da erosión, o sea, la mayoría o es artritis no erosiva o es artralgia, pero de todo ese grupo, pues hasta un 10% puede desarrollar erosión. Pero lo más común es el compromiso periarticular, en el cual pues se altera la movilidad articular por la adherencia de la piel a las capas más profundas. Pues, la piel retraída llega pues a asociar pues un compromiso tendinoso, ¿no? Lo cual dificulta principalmente la flexoextensión de las diferentes articulaciones del cuerpo, principalmente en extremidades. Ya van a haber contracturas en flexión de codos, muñecas y dedos de las manos. De la zona muscular, bueno, la hipotrofia o atrofia muscular está por lo general más asociada a desuso, ¿no? Porque es una articulación con movilidad reducida. Y si hablamos de un proceso inflamatorio propiamente del músculo, es poco frecuente, aunque puede ser descrito, ¿no? En cual se produce en forma rara una miositis, no de grado alto como las enfermedades musculares inflamatorias, pero sí movilizan enzimas. Y esto puede ser una diferencia de repente cuando ustedes vean un paciente con esclerosis sistémica y debilidad, y donde el aumento de enzimas pues es muy marcado. Eso probablemente, más que pensar en que es una manifestación de la esclerosis sistémica, está avisando de que probablemente sea una superposición entre una miopatía y la esclerosis sistémica, si los valores son muy altos.
El plano óseo tenemos que existe una disminución de la mineralización, forma generalizada, esto por alteración en en la función del osteoblasto y osteoclasto, y esto regulado por un sistema de moléculas que en la clase de osteoporosis de repente lo van a ver o ya lo han visto, que es el RAN ligando y la osteoprotegerina, que favorece a esta activación del osteoclasto. Y la isquemia puede dar también lugar pues a pérdida, ¿no?, de tejido óseo, sobre todo las zonas más distales de dedos, produciendo pues la acroosteólisis, que también es referido como manifestación ósea. Ahí vemos contracturas en flexión en esta foto, de esta manera. El tratamiento va a depender de qué estamos tratando. Si son artralgias o artritis o mialgias, pueden ser suficientes AINES o analgésicos, ¿no?, en estos pacientes. Si habla o tendinopatía también, ¿no? Si no hay buena respuesta, se puede usar corticoides a dosis bajas. En aquellos que desarrollan artritis erosiva o que desarrollan miositis, ¿no?, demostrado por elevación enzimática, ya se pudiese escalar en el tratamiento a esquemas muy parecidos a las de miopatías, donde se puede usar metotrexato o incluso inmunoglobulina endovenosa para los más refractarios. No son algunas posibilidades de terapia para los casos ya más refractarios. Bueno, los que tienen osteopenia, bueno, es suplementación de calcio, vitamina D, hacerle de repente bifosfonatos como medicación si es que el paciente pues tiene indicaciones para el mismo, ¿no? Ya con una evaluación con una densitometría y algunos marcadores de resonancia ósea. El compromiso respiratorio es variado, pero lo que determina pronóstico en un paciente con esclerosis sistémica es la posibilidad de desarrollar enfermedad parenquimal bajo la forma de neumonía intersticial, ya sea no específica o usual, ¿no? Son las formas más frecuentes y las que determinan pronóstico en estos pacientes. Y casi todos los esquemas de tratamiento en cuanto a compromiso pulmonar están referidas a este tipo de presentación de enfermedad, ¿no?, con el uso pues de inmunosupresores o antifibróticos como terapia asociada dependiendo del tipo y etapa que se encuentre la enfermedad. Pueden también dar neumonías organizadas, bronquitis de tracción, o tener estos pacientes, o afectar cualquier otro segmento del pulmón, llámese pleura, llámese caja torácica, por ejemplo, por la misma debilidad o la retracción de la piel sobre los músculos de esa zona. Puede asociar neoplasias, puede también aspirarse el paciente, sobre todo si tiene reflujo asociado, reflujo gastroesofágico asociado, ¿no? Todas esas complicaciones puede haber, pero el EPIC es lo más importante. Y en segundo lugar, o mejor dicho, no tan distante de esa frecuencia, tenemos a la hipertensión pulmonar, que es el otro motivo por el cual los pacientes pues tienen mal pronóstico si es que está presente, la cual puede ser aislada o primaria o estar asociada a un EPIC, ¿no?, siendo denominada como secundaria. Y en el contexto de un compromiso renal, donde hay falla renal rápidamente progresiva, hipertensión arterial, que puede llevar pues a falla cardíaca, estaríamos en el contexto de un edema pulmonar, ¿no?, asociado a esta crisis renal de escleroderma. Entonces, bueno, acá tenemos una específica donde hay vidrio deslustrado, sobre todo a nivel de la periferia, que indicaría un proceso inflamatorio agudo donde tiene sentido usar pues inmunosupresores, o una neumonía usual donde ya hay la fibrosis establecida, panal de abeja ya más resaltante como hallazgo de tomografía, y donde probablemente sea más indicativo los antifibróticos que en sí los inmunosupresores. Entonces, el tratamiento muchas veces del EPIC va a depender de en qué momento de enfermedad esté o del riesgo de progresión, porque se les hace seguimiento a los pacientes y se determina
si este paciente tiene en un tiempo determinado, pues aumento o rapidez de progresión de enfermedad. Eso va a definir si es que amerita o no amerita incluir inmunosupresores en su tratamiento. Entonces ahí tenemos opciones como ciclofosfamida, micofenolato mofetilo, y yo antes que cetioprina pondría rituximab, ¿no? Son los tres que tienen más evidencia como primera línea. Para casos ya refractarios sería el trasplante, como se les mencionó en la parte de piel, que puede ayudar, pero principalmente la indicación es pulmonar. Y el satioprina lo bajaría más, pero también es una opción que ha sido usada durante buen tiempo, sobre todo cuando no estamos en una etapa pues, de fibrosis ya establecida. Para hipertensión pulmonar, dentro de lo que existe como primera línea, tenemos a los dos primeros, perdón, a los antagonistas del receptor endotelina como primera línea, junto con los inhibidores de 5-fosfodiesterasa, son los tratamientos de primera línea. Pero para casos refractarios tenemos a los prostanoides, los que no responden a esas dos alternativas. eh, Moléculas que han sido probadas también, Riociguat, que actúa a nivel de la adenilato ciclasa, que también puede modificar el tono de la arteria pulmonar, pero podemos considerar como una opción un poco más distante que las referidas anteriormente para hipertensión pulmonar. Dentro del compromiso gastrointestinal, tenemos que cualquier segmento del tracto gastrointestinal puede afectarse. Entonces vamos incluso desde la boca, ¿no? Pacientes pueden tener úlceras orales a veces, y esto no en forma primaria, sino asociado de repente a una complicación propio de la enfermedad en relación pues al reflujo o al sobrecrecimiento también de la población bacteriana a nivel oral. Más importante para poder intervenir es lo que sucede por debajo de este segmento. Entonces tenemos compromiso de esófago, estómago, intestino delgado, grueso y ano recto, ¿no? Y así tenemos algunas manifestaciones referidas al proceso de dismotilidad en los diferentes segmentos. Por ejemplo, la posibilidad de desarrollar reflujo gastroesofágico por alteración del esfínter esofágico inferior, el esófago barrec secundario a este proceso de metaplasia por la acidez pues, continua que sucede en esos pacientes, cual puede llevar también a zonas estenóticas, ¿no? Pudiendo llegar incluso este paciente a tener una calasia bien marcada y la esofagitis secundaria al reflujo mismo. La dismotilidad también puede estar en estómago, puede haber ectasias vasculares, ¿no? Esto que se traduciría también en una alteración de la mucosa gastrointestinal, produciendo o dando el contexto adecuado para que se pueda dar enfermedad ulcerosa péptica debido a esta alteración en el flujo sanguíneo dentro de la mucosa gastrointestinal. Bueno, gastritis, úlceras y relación con cánceres también está descrito en estos pacientes. La dismotilidad puede ser relacionada a la posibilidad de sobrecrecimiento bacteriano y posterior perforación o complicaciones, algunas de estas incluso quirúrgicas, por la presencia de alteraciones en la pared del intestino delgado. Lo mismo puede suceder a nivel del colon, pero el colon principalmente se ve complicado con la presencia de vólvulos o divertículos en relación a este cambio en la motilidad. Y la incontinencia anorrectal también referida por disfunción del esfínter, pues a ese nivel. Entonces, cada una de estas manifestaciones, dependiendo si es un fenómeno de motilidad, una alteración de la acidez, si es un proceso de repente sobrecrecimiento bacteriano, tiene un esquema de manejo diferente, el cual no incluye necesariamente el uso de inmunosupresores. Van desde cambios de estilo de vida, protectores de mucosa, inhibidores de bomba de protones, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de lo que uno va identificando en este paciente. Miren, acá algunas sugerencias tanto para esófago,
para estómago también, como ven, desde cambio de estilo de vida y a las drogas que son conocidas para pacientes también sin esta enfermedad, es lo mismo, ¿no? No es que haya algo diferente, ¿no? El sobrecrecimiento bacteriano, igual, probióticos, antibióticos deben usarse y en algunos casos puede requerir también apoyo nutricional debido a la desnutrición por un síndrome de mala absorción que tienen esos pacientes. La dieta se varía si el paciente está estreñido, si hay diarrea, pues vienen los probióticos, enemas también para constipación y hay entrenamiento de esfínter en el caso de incontinencia no rectal. Entonces, en este caso, a diferencia de otros órganos, acá estamos viendo de que la recomendación o los tratamientos no tienen que ver necesariamente con la presencia de modificar el fenómeno inmunológico, sino en tratar ya en sí el síndrome o síntoma puede ser referido, ¿no? En este paciente. El compromiso renal puede haber diferentes manifestaciones o hallazgos en realidad, ¿no? Puede haber pues síndrome nefrítico, por ejemplo, alteraciones tubulointersticiales, hipertensión asociada, pero lo que más preocupa en esclerosis sistémica es la presencia de crisis renales. Las crisis renales implican la confluencia de una falla renal rápidamente progresiva e hipertensión arterial, pues de difícil control. Y esto asociado a una alteración del eje entre renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Esta manifestación era una complicación frecuente, estoy hablando hasta los años 70, en que se empezaron a usar los IECAS. Es la principal causa de muerte de los pacientes con esclerosis sistémica. Con el tratamiento de primera línea y efectivo de IECAS, se ha modificado esto a actualmente ser una manifestación de mucho menos frecuencia, aunque existen algunos factores que hay que tener en cuenta como factor de riesgo. Ejemplo, pacientes que tengan el RNA polimerasa 3, en el contexto de tener enfermedad también difusa o cutánea difusa, y de repente más importante, el uso de corticoterapia. La corticoterapia en pacientes con esclerosis sistémica representa un riesgo para desarrollar crisis renales. Entonces hay que tener cuidado de usar en forma prolongada o altas dosis los corticoides en estos pacientes por esta complicación. Y acá podemos de repente en ese esquema resumir las diferentes manifestaciones y también algunas alternativas que se usan pues para el- las manifestaciones, todo entendido desde el punto de vista fisiopatológico, donde vemos coparticipación del endotelio vascular y las manifestaciones asociadas, o la alteración en la función fibroblástica y también las manifestaciones tanto en piel, pulmón, por ejemplo, y todo esto regulado pues por un sistema inmune en el cual se da una alteración de la respuesta y la pérdida de la tolerancia o la falla en el control pues de esta respuesta mediante una pérdida de tolerancia. El esquema puede resumir, en el año 2023 es que se dan las últimas recomendaciones de manejo para esclerosis sistémica, donde esta tabla o este esquema nos lo ordenan de repente en este cuadrito que les puede ser de más utilidad para poder saber las opciones de tratamiento. Y acá las han graduado como A, B, C, D, de acuerdo al nivel de evidencia que tienen, bueno, y obviamente al grado de recomendación, ¿no? Que por tanto se da. Entonces acá es un resumen de lo que se ha estado manifestando en la clase. Los CCB son bloqueadores de canales de calcio, inhibidores de fosfodiesterasa. Ya tenemos a los prostanoides, por ejemplo, ¿no? Como opciones para Raynaud. En úlceras digitales ingresa el Bosentan, que es un antagonista de entotelina 1, por ejemplo. Tenemos esas opciones de tratamiento. Menos evidencia, por ejemplo, ¿no? El Riociguat que les había mencionado. Para músculo esquelético, el metotrexate como una opción importante en el caso de paciente que tenga miositis o que tenga artritis, aunque poco nivel de evidencia, pero es una opción. Habíamos dicho que primero prueben pues con AINES, corticoides, por ejemplo.
Y para piel, rituximab, metotrexate, miclofenidato es una buena opción, al igual que el pulmón. Nintedanib entraría en el contexto de enfermedad pulmonar intersticial. Y bueno, acá hay una droga que de repente necesita más estudio para poder ser incluido con un mejor grado de recomendación, que es el tocilizumab, que es un antagonista del receptor de interleuquina 6, que se usa en otras enfermedades como artritis reumatoide con otra evidencia, ¿no? Acá propiamente está ingresando como una alternativa importante. Gastrointestinal ven que no está en la línea los inmunomoduladores, inmunosupresores o otro tipo de drogas que tengan efectos sobre el sistema inmune, si no son recomendaciones o indicaciones diferentes, ¿no? Inhibidor de bomba de protones, prokinéticos, antibióticos, sobre todo para sobrecrecimiento, crisis renal, los hay, los inhibidores YECA, ¿no? Son los más estudiados. La sobrevida de estos pacientes es, varía de acuerdo a la forma de presentación, sea cutánea limitada o difusa. Ven acá, según este gráfico, que las formas difusas, más o menos a los 9 10 años, cerca de la sobrevida se reduce a cerca del 40, del 60, ¿no? 60, 50% de los casos, y pasados los 10 años decae rápidamente el número de pacientes que sobreviven, pues siendo un tercio de ellos que llegan a una edad muy cercana a las 2 décadas. Porque es una enfermedad que, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, de todas las que existen, es una de las que ha tenido poca variación en modificar evolución natural de enfermedad. Las formas cutáneas limitadas tienen un poco mejor de evolución en cuanto a sobrevida en el tiempo, si la comparamos con la anterior. Pero igual no es que sea tanta la diferencia. Estas enfermedades tienen esa forma de comportarse. Como acá esto es para ver que la mortalidad actual está referida a estas dos columnas, que es hipertensión pulmonar y fibrosis pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial, que antes, en los años 70 era la primera causa, crisis renal de esclerodermia, ¿no? Compromiso renal. ¿Cómo eso ha variado en el tiempo? Bien, ¿tendrán alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ah, claro. Bien, bien, entonces menciono las cuatro. Gracias por la espera y espero que les sea de ayuda la exposición. Nos estamos viendo bueno, con los chicos de la sede en otra oportunidad. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor.